Esta charla, por ejemplo, de hoy va a estar diagramada así. Yo soy la anfitriona. Le voy a dar lugar ahora al moderador. El moderador va a presentar a los docentes y ahí se va a empezar la exposición. Termina 45 minutos la exposición y ahí se van a habilitar las preguntas. Igual las preguntas escríbanlas, por favor, en el chat, y las dudas que vayan surgiendo a medida que se van exponiendo los temas, pregúntenlos, pónganlos ahí, que lo vamos a dejar en lista para cuando empiecen las preguntas, vamos a hacer las preguntas a los docentes. Bueno, como les decía, voy a dar lugar al moderador de este módulo, que es uno de los mejores guionistas de la provincia, es licenciado en Cine y TV, egresado de la Universidad Nacional. Trabajó como primer asistente de dirección, director de actores en diversos contenidos, director del largometraje La Casa del Eco, guionista de estos contenidos también, y es actualmente co-coordinador de la carrera de Cine y TV de la Metro. Creo que dije todo lo que tenía en carpeta, así que los dejo con los docentes. Gracias. Bueno, gracias Ceci. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Yo voy a sumar una cosita más, Ceci, que tiene que ver con que después de la exposición del docente, tenemos también la participación de una invitada muy importante que tiene que ver con un poco con la experiencia de haber ganado concursos de desarrollo, también para que podamos dialogar después de la exposición entre docente, invitada y sus preguntas, y que podamos hacer un intercambio fructífero en esto. Desde ya agradecerles de nuevo, agradecer al Polo Audiovisual, a Cecilia, porque esto es una iniciativa, digamos, con mucho esfuerzo y trabajo, agradecer al Consejo Académico, y bueno, hoy me toca estar acá como moderador, y tengo realmente, para mí un placer y agrado poder invitar a personas como Flor Bastide y como Gonzalo Marul, a que puedan compartir con nosotros y transmitir su experiencia en este plano y en este módulo que tiene que ver con los contenidos, con el guión y con las piezas y las herramientas de un guión audiovisual. Lo voy a presentar. El docente a cargo de la charla es Gonzalo Marul. Para quienes no lo conocen, es licenciado en teatro, egresado de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba. Es dramaturgo, director de teatro y profesor de las cátedras de guión audiovisual, realización de documentales y dirección de actores en la licenciatura de Comunicación Audiovisual de la Universidad Blas Pascal. Gonzalo es autor de obras como Yo maté a Mozart, Quinotos al Rum, Pelotero, Reconstrucción de una ausencia, entre otras, esta última estrenada y con una cosecha de elogios de la crítica y 3 meses en cartel a sala llena en Buenos Aires. La invitada, Flor Bastida, también licenciada en la carrera de Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigió su primera serie web, Improvisando, producida por el Inca y la UNTREF TV, directora del cortometraje La vida es corta, que se encuentra también realizando un fuerte recorrido por festivales, y actualmente trabaja en el área de El Calefón, en donde trabaja como guionista de proyectos para desarrollo, digamos. Es ganadora del concurso para desarrollo de la serie ficción del Polo Audiovisual Córdoba con su proyecto Mala Madre, y ganadora del concurso para desarrollo de largometraje ficción con su proyecto Córdoba Hogar, seleccionado también para el taller de revisión internacional de guión Sine Qua Non Lab 2020 en México. Bueno, esas son las dos personas que nos van a acompañar hoy. Repito lo mismo que planteó Ceci, pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, y sobre el final vamos a tener unos minutitos después de que termine la exposición Gonzalo con Florencia, para que también pueda sumar y aportar ahí a la charla, a la exposición, y tener un espacio de preguntas finalmente. Muchas gracias y doy paso a mi querido Gonzalo. Estimado, gracias por acompañarnos, por estar acá, y todo tuyo, Marul. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un honor la invitación, un honor ver gente, ahí estoy viendo gente muy importante del mundo audiovisual, lo veo al maestro Caminos, veo mucha gente, la verdad que es un orgullo
para mí estar aquí, y voy a intentar, en este breve lapso, en 45 minutos, es prácticamente lo que voy a hacer, es una especie de logline de una clase, porque le tengo que resumir todo en muy poco tiempo, y espero poder ayudarles en los siguientes ítems, que son los que se piden en la convocatoria, principalmente en el universo del storyline, en el universo de la sinopsis argumental y del tratamiento. Pero antes de meternos en los ítems particulares que son solicitados en esta convocatoria especial, quería hablarles de algo más general con respecto a la presentación del proyecto y al vínculo con el guión. El poeta Víctor Hugo decía: la forma es el contenido que sube a la superficie. Por lo tanto, hay algo de la forma de la presentación y de la forma de organizar las palabras y de la forma de elegir las palabras, que es muy importante. Y para mí lo más importante en el universo de los y las guionistas es lo que yo denomino el universo personal del guionista, que es algo que vamos entrenando año a año. ¿Qué es el universo personal? Bueno, es todo. Son nuestros fantasmas individuales, es nuestra evolución educativa, es el entorno histórico que nos toca vivir, es lo que nos gusta, es las cosas que nos parecen bellas, las cosas que nos aburren, las películas que vimos, los libros que leímos, las obras de teatro, las pinturas. Todo eso va formando parte de nuestro universo personal. Y ese universo personal es como la pantalla donde se va a reflejar cualquier proyecto que nosotros encaremos. Y ese universo personal se va a ver. Se va a ver en la carta de motivación, que es muy importante. Se va a ver si tenemos una mirada del mundo, si tenemos una mirada ética, si utilizamos palabras genéricas, si tenemos palabras específicas para nuestro proyecto. Todo ese universo que vamos entrenando año a año se termina viendo en esta forma, que es ese contenido que sube a la superficie. Para mí es muy importante entender eso, que de alguna manera nosotros vamos a tener una mirada sensible, y como en algún momento dijo Berman, un guión es una larga y cariñosa carta a la gente que lo va a leer, a los realizadores, en este caso tal vez a los jurados de un concurso. Entonces, si vamos a trabajar como si fuera una carta de amor, tenemos una gran responsabilidad en ello, y de alguna manera vamos a volcar ese universo personal, nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo lo que somos. Con esto les quiero decir que la guitarreada se nota fácilmente. Guitarrear un proyecto enseguida sube a la superficie. Presentarnos porque es simplemente un concurso, enseguida se ve. Más allá de las cuestiones técnicas de las que yo les voy a hablar hoy, el universo personal también se ve. Y el arte avanza a partir de la experimentación. Por lo tanto, hoy les voy a dar ciertos ítems y ciertas particularidades de cada ítem. Pero tenemos que entender que nuestro arte audiovisual se va formando a partir de perímetros, que es experimentación, y ex significa salirse de perímetros. Muchas y muchos de ustedes tienen ganas de salirse de esos perímetros, pero para salirse también los tenemos que conocer. Entonces, cuando hablemos de personaje, de protagonista, de conflicto, tal vez muchas y muchos de ustedes pensarán: bueno, pero si mi proyecto no tiene un conflicto claro, yo quiero sortear ese universo, si mi personaje... Bueno, para poder sortear esos perímetros, también es importante conocerlos. Dicho todo esto, vamos a ver ciertos ítems y vamos a descartar a algunos que no van a ser parte de la charla de hoy, pero que es importante descubrirlos para que no se nos confundan. Nosotros obviamente siempre hablamos del comienzo a partir del tema y la idea como el qué, y el tema sobre el qué, que va a estar ahí el espíritu de este universo personal, y son elementos que van a entrar mucho, no van a entrar aquí, sino van a entrar en otros elementos que ustedes van a ver en siguientes charlas, como por ejemplo, algo que hoy es muy importante, que es la carta de motivación. En la carta de motivación, muchas cosas que acá descartamos en esta charla de hoy, ingresan ahí, que tienen que ver con esto, con esa mirada, con esa ambición también,
con ese intento de expresar humanidad a partir de mi proyecto. Nosotros vamos a salir a partir de la idea y el tema, y después vienen estos ítems que ustedes están viendo aquí en esta pantalla, y que de alguna manera nacen con un espíritu de venta. La idea de ir achicando el guión cada vez más, nace de la noción de que para convencer a productores, a productoras, a jurados de concurso, tenemos que contar nuestro proyecto con la menor cantidad de palabras posibles, porque la otra gente no tiene tiempo de leer. Lamentablemente parece que no hay, cada vez los tiempos se achican, y por eso no hace muchos años aparece esta noción del logline, que yo hace 5 o 6 años yo la verdad que no la tenía muy presente, y ahora está como una especie de moda. Log, si alguno recuerda Twin Peaks, la mujer del leño, log es el leño. O sea, mi madre, que es profesora de inglés, me dijo, es esto, ¿no? Es un gesto medio raro. Es esto, el log es el leño, ese trozo de leño. O sea que es un trozo, es contar mi historia en un trozo de leño, en una frase. El logline es cómo puedo poner en palabras mi historia en una frase. Hemos llegado a achicar a ese lugar. En breve, no sé, contaremos nuestra historia en los 2 dedos line, en donde con 2 palabras vamos a tener que contarla. ¿Qué es el logline? Bueno, es la venta máxima, es el pitch más pequeño de la venta de nuestro proyecto. Si bien nacen, todo lo que vamos a ver hoy, como el storyline, el logline, nacen para achicar proyectos y para poder venderlos, también los guionistas y las guionistas los han hecho suyos para poder entender que el guión también se puede escribir a partir de etapas y procesos, y que en definitiva es una búsqueda. Es como un faro que baña el horizonte y vemos algo que no podemos distinguir muy bien, y el faro vuelve a bañar el horizonte, y ahora ya no lo distinguimos, pero repentinamente aparece y se hace más claro. Esa búsqueda es la búsqueda del guionista. Es una búsqueda creativa, no lo sabemos todo. Entonces el guión se va agrandando, y no hay nada más importante que tener ciertos elementos desde el comienzo para que ese guión crezca. Entonces, el logline es la historia contada en una sola frase. El logline no necesita tener el final. Sí va a tener los mismos elementos que el storyline, pero no necesita tener el final. ¿Por qué? Ocultamos el final para dar más interés. La idea es que la otra persona se interese. Si se interesa, le damos más. Le damos más, y si se interesan, le damos más. Y si se interesan, le damos más. Sería como es el procedimiento de venta. Ahora bien, el procedimiento dramatúrgico de guión es también, tengo algo chiquito y lo voy agrandando. Es una masa que la voy haciendo aumentar. El concurso no pide un logline, no pide un resumen de la historia en una sola frase. Hay muchas personas que deciden, porque tienen un logline y lograron hacerlo con su proyecto, en vez del storyline que pide el concurso de 6 líneas, deciden presentar un logline que supuestamente no debería tener más que una frase, casi que algunos no tienen ni una coma, y deciden presentarlos. Es arriesgado no presentar el final, por ejemplo, porque si nosotros queremos ocultar cosas, en esta instancia tenemos que mostrar todo. La intriga se va a generar así, la intriga se genera dosificando la información. Entonces, mientras más información tenemos, después más fácil va a ser ir ocultando información e ir atrapando y llevando al espectador a ciertos lugares. Entonces, en esta instancia, mientras más elementos tenemos, es mejor. El concurso pide un storyline. Ahí tenemos algunos ejemplos de logline, que después se los vamos a mostrar, para que vean una pequeña diferencia y distinción con respecto al storyline. El storyline, entonces, ¿qué es lo que sí nos interesa? Y que de alguna manera coquetea, hay confusión, hay gente que le dice logline, storyline, logline, storyline. Bueno, ahí está un logline de Toy Story. Ustedes todas estas cosas las pueden encontrar en la web, son ejemplos recontra remañidos. Los juguetes de un niño, ahí lo están viendo, yo no puedo ni leer. Pero ahora les voy a explicar cuáles son los elementos que deberían aparecer y por qué es importante que aparezcan en estas instancias de achicar y poder contar nuestra historia y poder ponerle palabras.
La storyline entonces es cristalizar en palabras nuestra historia. Pero ¿qué elementos deberían aparecer en el storyline para hacerlo contundente y para que sea importante a la hora de presentar el concurso? Este concurso te pide un storyline de 6 líneas. O sea que tenemos una especie, para algunos, de sinopsis breve. En muchos manuales se dice que deberían aparecer en el storyline 4 elementos. El primero debería responder a la pregunta ¿quién es el protagonista? La palabra protagonista es muy interesante, porque etimológicamente significa la persona que va a la guerra, ¿no? Siempre hay una cosa como bélica a la hora de guionar, porque de alguna manera hay una especie de ritual de violencia, ¿no? Voy a la guerra, hay un conflicto, hay un enfrentamiento. Siempre, y más allá de la cosa bélica, lo importante es que haya un embarazo, que haya 2 elementos en fricción. Ese es el universo de la creatividad. La creatividad se manifiesta cuando vinculamos 2 elementos. Mientras más capas tengamos, y mientras más elementos tengamos, más fácil de mover va a ser nuestro guión. Más fácil de encontrar contradicciones que luego nos permitan hacer giros y nos den nudos dramáticos. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es nuestro protagonista? Lo primero que aparecería entonces en el storyline es nuestro personaje principal. Es lo que va a aparecer al comienzo. ¿Cómo lo denomino al personaje principal? Se sugiere en ciertos manuales que en vez, a menos que sea una biografía o sea una adaptación de algo muy conocido, no lo nombremos con su nombre propio, no pongamos Carlos, Miguel, a menos que sea obviamente, ¿no?, una biografía, Michael Jordan, ahora que estaba en la serie documental, si es una persona conocida así. Si no, se dice que es mejor definirlo con alguna adjetivación, referirse a él con algún tipo de adjetivación, ¿no? Ahora en los ejemplos vamos a ver cómo vamos adjetivando y cómo vamos conociendo a nuestro personaje. Personaje, etimológicamente, es una palabra que viene del universo del teatro. Entonces tenemos protagonista y personaje principal. En el teatro, persona eran las máscaras que se usaban en el teatro griego. Para sonar significa, para sonar, para que la palabra suene, para que este personaje suena. Entonces, el universo audiovisual toma esa característica, y lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo sonar, no sonar como en cordobés, ¿no? Pero a veces lo hacemos sonar, de verdad, a nuestros personajes. Hay que hacerlo sonar. ¿Cómo lo hacemos sonar? Bueno, el segundo elemento que va a aparecer y el que va a responder a una pregunta en el storyline es ¿qué busca? Nosotros tenemos nuestro personaje, nuestro protagonista, ahora nos preguntamos ¿qué busca? Esto es claramente vinculado a la noción de conflicto. La tercera pregunta va a ser qué problemas encuentra en su búsqueda, y la cuarta pregunta va a ser cómo termina la historia. El final, el storyline sí pide final, es muy importante, porque en el final vamos a dar a veces cuenta de gran parte de lo que nosotros deseamos de esta historia. Nosotros en el final es el lugar tal vez más subjetivo donde nosotros ponemos nuestra cuchara temática. ¿Qué queremos para esta historia? Generalmente aparece en el final. Entonces, estas 3 preguntas de qué busca, qué problemas aparecen en su búsqueda y cómo termina, son lo que denominamos el conflicto. Esta palabra tan importante y que motorizan nuestros proyectos. ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es el conflicto? Bueno, el conflicto técnicamente es un personaje que tiene un objetivo, le aparecen obstáculos y eso genera conflicto para el personaje y para el espectador. El conflicto y obviamente también emoción. Todos en la vida tenemos objetivos, hay objetivos a corto plazo, hay objetivos a largo plazo. Yo mañana saldré a comprar el pan, pero también me gustaría aprender a tocar el piano, pero también me gustaría estar con alguien. Construirle un objetivo, el que busca nuestro personaje, es más fácil si nosotros tenemos un universo personal construido. Yo cuando les hablaba recién del universo personal, ustedes se preguntarán en cuánto tiempo escribimos un guión. El tiempo real no se sabe, dicen que Scarface se escribió en 10 días, pero nuestras historias las vamos escribiendo durante toda la vida. Estamos escribiéndolas toda la vida. Entonces, mientras más las escribimos durante toda la vida, tal vez al papel vamos muy poco tiempo. Tal vez. Entonces, el que busca nuestro personaje tal vez está ahí. Ahora bien, lo más importante son los problemas que aparecen y son los obstáculos. Y los obstáculos le dan la naturaleza al conflicto. Los obstáculos son los que dan la naturaleza particular del conflicto. Y ahí tendremos varios tipos de conflicto.
Si el obstáculo es inefable o un objeto de la naturaleza, es un tornado o es el demonio, tenemos un tipo de conflicto. Si el obstáculo es otra persona, que es el conflicto más conocido, donde aparece el antagonista, es el que va a aparecer a lo largo de nuestra historia más comúnmente, tenemos otro tipo de conflicto. Y está el conflicto más difícil de elaborar, el que nunca terminamos de ver, es cuando el propio obstáculo es el propio protagonista. Es el conflicto interno, el conflicto concéntrico de nuestro personaje. Tenemos diferentes tipos de conflictos. Esto es importante. En el storyline entonces tenemos un personaje, busca algo, conflictos, y tenemos la resolución. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a actuar nuestro personaje ante esos obstáculos? De ahí obtendremos, lógicamente, en las estructuras clásicas, el clímax, la resolución y el final. ¿Qué no debería aparecer en el storyline? No deberíamos explicitar el género, que es muy importante, porque el género se va a entrever en el mismo conflicto. En el mismo conflicto vamos a entrever el género. Por ejemplo, si un personaje, la pregunta dramática es, ¿mi personaje podrá alcanzar su objetivo? Si nosotros a la pregunta dramática le ponemos tiempo, ¿mi personaje podrá alcanzar su objetivo a tiempo? Tenemos suspenso. Si nosotros tenemos la monstruosidad al interior de nuestro storyline, tenemos seguramente que aparece una pincelada del género de terror. El género va a aparecer, pero no tenemos que poner en el storyline, mi película es una película de ciencia ficción porque... No. Eso de última va en la propuesta estética, va en la carta de motivación. No explicitamos el género porque si nosotros estamos trabajando con el género, se va a entrever en el mismo conflicto. Ya hablamos de lo del nombre del personaje, tratar de, si es un nombre común, no poner el nombre, sino poner una adjetivación genérica. También podemos poner algo del contexto, pero no definirlo exactamente, no poner en el año 1943 en la ciudad de Córdoba, sino podemos poner también, dejar entrever un poquito, a menos que sea específico y es un año y una fecha muy particular para la narración, sí, si aporta, podemos llegar a aparecer, y más si tenemos una storyline de seis líneas, y aporta a nuestra historia, fundamental entender cuál es el contexto, sí podríamos hacer aparecer. Sí o sí tiene que estar el conflicto, sí o sí poner la resolución del conflicto. Yo les digo sí o sí, se pueden arriesgar, pueden hacer un logline, pueden no poner la resolución del conflicto, total, en lo que sigue, que es la sinopsis, sí va a tener que estar, pero bueno, es este tire y afloje que tenemos con aquella persona que va a leer nuestra historia. No ponemos los personajes secundarios, a menos que haya uno que sea vital a la hora de desentrañar el conflicto. Todo esto que no ponemos, cuando vayamos aumentando, sí van a ir apareciendo. No agregamos subtramas, tenemos la trama principal que es la que maneja el conflicto, y no agregamos, ni se le ocurre agregar referencias cinematográficas o técnicas, ¿no? Poner planos o poner alguna referencia de su obra. Y no formulamos, que esto es muy común, no formulamos preguntas retóricas, no hacemos preguntas, ¿no? En vez de poner final ponemos, ¿podrá mi personaje enamorar a esa persona? No armamos preguntas en el storyline. Entonces, concretamente, nuestro storyline, que piden de 6 líneas, bueno, si querés, Huguito, ponemos un ejemplo también genérico ahí que tenemos de storyline para que puedan entender estas 4 preguntas que yo les daba. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, un agente, ¿qué dice? Un agente veterano y otro inexperto investigan los crímenes de un psicópata que castiga. Bueno, ven, esto es lo que yo le digo el genérico. Un agente veterano y otro inexperto. En vez de poner Carlos y Joaquín investigan los crímenes, ponemos una característica que va a ser fundamental de nuestros personajes. Ahí tenemos un planteamiento. Entonces, tenemos los 3 tiempos ya en el storyline, los 3 tiempos de la estructura progresiva aristotélica, que después, capaz que esa no es la estructura que nosotros tendremos en nuestro guión, pero en el storyline va con los 3 tiempos. Al cabo de 5 crímenes, el asesino se ofrece, bueno, ahí tenemos el nudo en cuanto a lo que preguntamos recién, qué buscan, cuáles son los problemas que aparecen en el camino, y el desenlace y la resolución. El joven policía venció por la ira. Bueno.
Esto es la película Seven, ¿no? Sí, Seven, creo, con el lindo de Brad Pitt. Bueno, el storyline. Hay ahora también otra moda que surgió como el logline, que es el tagline, también lo vamos a sacar de eje, nos vamos a quedar solo con el storyline. Como lo dice, ¿no? Piensen en esto, es la historia contada en una línea. Mientras mejores son los storylines, cuando uno termina de ver una película, los cuenta, cuando le cuenta a un amigo lo que vio, casi que le cuenta el storyline, ¿no? Le cuenta en pocas palabras algo que diría mi madre, me dejó algo. Esta película me dejó algo. Cuando te deja algo es que te atravesó poéticamente y seguramente aparece esto. Ahora les voy a contar un poquito también sobre el desarrollo de esto. ¿Qué es el tagline? Este otro nuevo invento también. Tag también es otra palabra que también extraña, que son como los pines, es una frase escrita en un fragmento de tela o de metal para ponerlo en otro lugar más grande. El tagline es la frase que acompaña generalmente al afiche de una película, o sea, es la frase chiquita que acompaña al afiche grande, y es absolutamente una frase de venta. Una frase que puede tener entre 3 y 10 palabras, ahora dicen que no tenga más de 7, pero cuando leemos los tags, que siempre está el ejemplo del de Nemo, que hay 3,7 millones de peces en el océano, ellos tienen que encontrar a uno, ¿no? Bueno, esta es la frase publicitaria de Buscando a Nemo. Entonces tenemos el tagline, es una línea de venta que le pertenece a un universo que no está vinculado al guionista, pero ahora hay muchos guionistas que utilizan el tagline para ubicarlo en su carta de motivación o en su fundamentación. Si logran un buen tagline, también es bueno. Si logramos una frase de venta importante de nuestro proyecto, pero no va en estos ítems, lo pueden sumar en otros lugares. El tag también es un término que se utiliza mucho, también significa cola o gancho final, y se usa mucho en las series. Es el gancho que dejamos al final de un capítulo para ver el que sigue, para coparnos, ¿no? El tag es el gancho final, que es muy difícil de armar, es narrativamente muy complejo de elaborar, y es el gancho que nos lleva a la otra serie. Bueno, es un término interesante, pero nada de tagline, nada de logline por ahora, storyline. Voy Fórmula 1, voy a 1000, se ven querer pegar un balazo. Vamos bien, Gonzalo. Yo lo que te propongo, si querés, cuando quieras, te leo los ejemplos. Si querés leer el otro ejemplo, porque por ahí pasamos, no leímos el ejemplo de logline, si querés que te los lea ahora. Dale, porque veo algunos que me miran con cara de asesinato. Dale, para ver la diferencia, podemos ver esta diferencia. Disculpen. Dale. No estoy acostumbrado a estos cuadraditos. Tenemos, por ejemplo, el de Toy Story, vos lo leíste. Tenemos: un padre lucha por mantener con vida a su hijo en un campo de concentración nazi, haciéndole creer que la terrible situación a la que se enfrentan no es más que un juego. Bueno, eso es claramente un logline, porque no ven el final, ven que el final no existe, te lo deja como picando, no hay una resolución y te la deja picando. La idea es cada vez achicar más, intentar, hay una palabra que es muy interesante que en todo lo que estamos haciendo, por eso me gustaba lo de Berman, lo de la carta de amor, en todo lo que hacemos es cautivar a las otras personas. La idea es cautivar. ¿No? Y es la cautivación que tenemos en una charla de amigas y amigos en un bar cuando le queremos contar nuestro proyecto, es cautivar. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para cautivar? Bueno, cada vez se achican más, y a veces uno lee y viste que vos decís, bueno, pero esto será tan bueno cuando uno lee un storyline, tan bien escritos, pero están buenos como punto de partida. Hay muchos autores que dicen que si vos no tenés un buen storyline, ni siquiera escribas la historia, porque no tenés un buen punto de partida. A mí me gusta pensar que no hay verdades absolutas, sino que siempre hay, como les decía antes, hay una apertura a la experimentación. Pero esto ordena y funciona bastante bien para encarar y para ordenar un proyecto. A veces nuestros proyectos son como grandes listas y grandes gabinetes que hay que encauzarlos.
el storyline es un buen primer encausador. Bueno, cuando uno logra un storyline con estos 3 tiempos y con estas preguntas que de alguna manera nos van a dar un punto de vista del personaje, la primera que contestamos, nos van a dar el conflicto y nos van a dar una posición con respecto al tema, con la resolución, crecemos y pasamos a la sinopsis. El concurso pide una sinopsis de una página, obviamente para largometrajes, tampoco es algo muy común. O sea, pide un storyline largo, pide una sinopsis no breve, pero de una página. Entonces, en esta sinopsis, lo que nosotros empezamos a poner y a hacer es agrandar esto mismo, los 3 tiempos que hemos trabajado aquí de principio, nudo y desenlace. Nuestro protagonista ya va a aparecer con más características, nuestro conflicto va a poder ser detallado más finamente para que se produzca este choque. Ustedes lo que tienen que buscar es siempre un choque, siempre busquen que haya 2 elementos. Si leen la tesis del cuento, desarrollada por Piglia en su libro Formas Breves, van a leer algo muy interesante a la hora de cómo narrar. Piglia dice, la tarea consiste en contar una historia mientras estoy contando otra. Lo que nos quiere decir es que no hay una historia, hay 2. Se toma de una frase en un cuaderno de notas de Chekhov, que dice, un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1 millón, vuelve, se suicida. Y él en esta pequeña frase advierte que hay como 2 historias, hay una visible y otra que permanece como en un estado de secreto y enigmático. Siempre, siempre busquen contrapuntos, contradicciones, paradojas, metáforas. Busquen 2 elementos que entren en fricción. Pueden estar a lo largo del desarrollo de la historia o pueden estar al interior del propio personaje. Si hay 2 elementos para friccionar, hay fuego. ¿No? Como Tom Hanks en El Náufrago, ¿no? Que estaba 1 hora haciendo así para prender el fueguito. Si hay 2 elementos, hay fuego. Entonces, en la sinopsis podemos desarrollar un poquito más estos elementos. Y aparece otro término que es muy importante y que se lo voy a decir muy básicamente como si estuviéramos en una charla de bar, que es la acción dramática. La acción dramática es la que responde a la pregunta ¿qué pasa? ¿No? El incipit de la novela La Naranja Mecánica, que la inmortalizó Kubrick, la Naranja Mecánica de Anthony Burgess comienza. ¿Y ahora qué pasa? Que después creo que la tomaron, la usa el de Te lo resumo así nomás, y es de los violadores, que es un nombre de una banda medio jodida, pero que era 1-2 ultraviolento, y decían, ¿y ahora qué pasa? Les doy todos estos ejemplos para que se queden con esa pregunta. ¿Qué pasa? Pregúntenle todo el tiempo a su material, ¿qué pasa? Puede ser que no pase, ahí volvemos a lo que yo les decía al comienzo, no, pero yo no quiero que pase nada. Bueno, pero primero aprender a que pasen cosas para después que no pase nada, para entender cuál es el momento en donde yo puedo generar que no pase nada. El qué pasa se responde con acción dramática. Y la acción dramática generalmente está vinculada al verbo. Entonces, en la sinopsis empezamos a tener acontecimientos, que pueden ser escenas, unidades de tiempo y espacio, o pueden ser secuencias, que son varias escenas de unidades de tiempo y espacio. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Yo tengo una sinopsis, que es un storyline un poco crecido, y yo le voy a preguntar a mi sinopsis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pasa esto, pasa lo otro, pasa esto, pasa esto. Es la oportunidad para empezar a entender qué pasa. En este caso, al ser una sinopsis de una página y al tener un storyline de 6 líneas, de alguna manera se coquetean y podríamos decir que es poder poner todo eso que no me entró en el storyline y que sirve para entender cómo avanza mi narración, lo voy a ubicar en la sinopsis argumental. Nuevamente, con principio, con nudo y con desenlace. ¿Por qué les hablo de esta estructura? Porque cuando veamos tratamiento, vamos a hablar de otro tipo de estructura y cómo esta estructura también puede desarmarse a la hora de avanzar con nuestro guión. Si querés, Huguito, ahí poner Dale, te ejemplos leo, genéricos. te leo esta sinopsis breve, digamos, ya después la gente que adivine de qué película se trata.
juguemos Sí, creo a... que lo dice ahí en la misma. Sí. Bruno, de 8 años, es el hijo mimado de un oficial nazi. Al ascender su padre, la familia se ve obligada a abandonar su confortable casa de Berlín y trasladarse a una zona aislada donde el solitario chico no tiene nada que hacer ni nadie con quien jugar. Muerto de aburrimiento y atraído por la curiosidad, Bruno hace caso omiso a lo que su madre le dice. No debe ir más allá del jardín bajo ninguna circunstancia. Bruno se dirige hacia la granja, que se ve a la distancia, y conoce a Samuel, un chico de su edad que vive una extraña y paralela existencia al otro lado de una alambrada. El encuentro de Bruno con el chico del pijama a rayas lo lleva a adentrarse de la forma más inocente en el mundo de adultos que les rodea. Los dos niños entablan una profunda amistad cuyas consecuencias serán terribles. Bueno, ahí el final no está claro, por lo tanto no sabemos muy bien, no sabemos qué son las consecuencias terribles, está como más evocado, podría ser más claro, para entender muy bien cuál es el desarrollo de ese final. De lo que les estoy hablando, muchos y muchas de las que están y los que están allí también están muy interesados en el universo del documental. Ya sería para 30.000 clases más también, pero el documental también tenemos que buscar contrapuntos, también tenemos que buscar conflictos. También puede ser que un personaje no sea necesariamente una persona, puede ser un espacio. Hablábamos el otro día con Hugo de Nostalgias de la Luz, de Patricio Guzmán, como el desierto de Atacama y el cielo estrellado cobran fuerza como personajes de la historia. Siempre es muy importante encontrar esto que les digo, choques, enfrentamientos, contrapuntos, lugares de tensión. Y también, como se dice muy clásicamente, tener algo para decir. Lo dice Agnés Barda, lo dice Almodóvar, lo dicen todos. No hay mejor estilo que tener algo para decir. En el tener algo para decir también vamos a empezar a encontrar fricciones. Los seres humanos somos frágiles, somos extremadamente frágiles, pero no nos resignamos a esa fragilidad y siempre peleamos por la belleza, por la justicia, por la dignidad, por la libertad, y muchas veces peleamos contra un enemigo que es muy fuerte y somos nosotros mismos. Entonces, todo eso es muy importante a la hora del desarrollo de nuestro proyecto. No voy a tenerme mucho más en la sinopsis porque queda poco tiempo, y una vez que tenemos una sinopsis, aquí se pide en el concurso un tratamiento muy extraño. Porque es un tratamiento literario de 3 páginas. Tiene que ver con la misma noción. Cada vez se intenta achicar, leer menos, pero en ese menos es una actividad casi les diría metonímica. La parte por el todo. Menos es más, leo menos, pero en ese menos debo evocar la película. Diría Carrier, un guión es una oruga que quiere ser una mariposa. Mientras más elementos de nuestro storyline, de nuestra sinopsis, de nuestro tratamiento, nos permitan ver el futuro proyecto audiovisual, mejor va a ser. Entonces, entre la sinopsis y el tratamiento, nosotros tenemos una herramienta que es muy importante, que no nos la piden, pero ya no, es la columna vertebral de nuestro guión, que es la escaleta. Entonces, cuando yo recién les hablaba de acción y de acontecimientos en la escaleta, nosotros vamos a empezar a hacer el cómo. ¿Cómo voy a contar esta historia que te he mostrado en la sinopsis que a vos te seduce? Porque tiene un conflicto, porque pasan cosas, porque tiene un nivel poético, un nivel dramático, un nivel plástico interesante. Ahora, ¿cómo la cuento? ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo armo esa columna vertebral? La escaleta va a ser ese ordenamiento de acontecimientos que nos va a permitir ver, como Tom Hanks en Minority Report, qué corno tenemos, como cuando hacemos las tarjetitas y decimos, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo cuento yo esto? Hay una diferencia entre fábula y trama. La fábula es el ordenamiento cronológico y causal de los acontecimientos de una historia. Ordenamiento cronológico y causal. La trama es cómo yo como autor decido contar eso. Entonces, la trama estructura. Y estructurar significa amontonar. Ahora bien, no amontonamos cualquier cosa detrás de cualquier cosa, sino empezamos a visualizar cómo vamos a contar. Nuestro tratamiento, que es una pieza literaria, y en este caso la más potente de nuestra presentación, va a tener estas características. Va a ser escrita en prosa. Me olvidé de decirles, toda la escritura en tiempo presente, por favor. Todas las cosas pasan en tiempo presente.
y en tercera persona. El storyline, nunca vayan a escribir un storyline, yo fui a la casa de mi tía. No, es tercera persona, tiempo presente. El verbo de tiempo presente le da la potencia de sentar, sentir, presentar. Aunque sea un flashback, el flashback se cuenta en tiempo presente. Entonces, ninguna figura, no ponemos flashback, no ponemos elipsis. Nos tenemos que dar cuenta en esta lectura literaria de que fuimos para atrás, fuimos para adelante. El tratamiento, entonces, de 3 páginas que pide el concurso es complejo. ¿Por qué? Porque voy a tener que tratar de seleccionar los nudos dramáticos más importantes de mi historia. Voy a tener que ir al hueso, es como las cañerías, donde en una cañería donde se acumula la mayor materia, la sustancia en los codos. Vamos a tener que buscar los codos de la historia. Pero también vamos a entender cómo la vamos a estructurar. Y hay muchas formas de estructurar. Puede ser una estructura lineal, que mantengamos estructura cronológica, y mantengamos también una estructura de 3 actos, pero también puedo usar otras estructuras de 5 actos, puedo usar la de Vogler, del Camino del Héroe, de los 12 pasos, puedo usar una estructura invertida, que es como la de Gaspar Noé, la irreversible, o sea, arranco de atrás para adelante. Puedo usar una estructura coral, como la de la película de Altman, ¿no? Donde hay muchas historias, o como Magnolia, muchas historias que se van de alguna manera tocando. Puedo usar una estructura retrospectiva, que es arranco con el final, pero después voy, lo primero que se ve como teaser es el final de la historia, pero después voy al comienzo. También puede ser anticipatoria, como era 12 monos, me acuerdo, que anuncia un final al comienzo, pero después voy al comienzo, pero después el final no es el final que se había anunciado al comienzo. Bueno, podríamos estar todo el día así, no los quiero aburrir con esto, pero esto va en el tratamiento. Yo en el tratamiento ya puedo ver con mayor precisión el género que va a aparecer implícitamente en el conflicto, en cómo lo voy a contar, y puedo ver la estructura, pero también es el lugar donde necesito ver con mayor claridad la película. Entonces, ahí es muy importante las palabras que yo voy a elegir. Voy a elegir palabras que me ayuden a ver o escuchar el futuro proyecto audiovisual. Mientras más palabras haya que me ayuden a ver o escuchar el futuro proyecto, mejor tratamiento es. Mientras más palabras filosóficas o abstractas o que nos lleven, o gramaticales o de buenos escritores que pongamos, pero que no nos ayudan a ver las imágenes, el tratamiento se va a debilitar. Entonces, no sé cuánto tiempo voy, pero me parece que queda ya no mucho, queda poquito. Tenemos 10 minutitos si querés, Gonza, para ir cerrando. Entre 5 y 10 sí, podemos ir ya para después darle paso a Flor. Dale, sí, así la Flor puede... yo entiendo, insisto, que hay proyectos de largometraje, que hay proyectos de series, que hay proyectos de cortometraje, que hay proyectos de largometraje ficcional, documental, serie ficcional, documental. Hay mucha diferencia. Hay mucha gente que hoy ya ni siquiera quiere armar, digamos, competencia entre lo que es ficción y documental, sino mezclarlo y que todo fluya en un mismo proyecto en donde el documento y la ficción, miren lo que estamos viviendo hoy, ya no sabemos dónde corno estamos parados, si somos un documento, si somos una ficción, si somos extraterrestres, o sea que... pero entiendo también que hay una búsqueda que no siempre cuando uno se presenta, por ejemplo, un programa de desarrollo, tiene muy claro hacia dónde va, que es lo más importante. Decía que uno nunca va tan lejos como cuando no sabe dónde va, a veces es cierto. El documental tiene ya implícitamente algo de lo imprevisto, algo de lo que tampoco tenemos, pero lo importante en estas etapas son estos elementos, son encontrar, diría Hegel, avanza aquello que contiene una contradicción, encontrar elementos que choquen y que motoricen. Técnicamente, de lo que yo les dije, la storyline, que es generalmente el lugar donde se presentan las mayores confusiones, es importante respetar cierta técnica de ciertos elementos que tienen que ver con esto, con la noción de conflicto. Pero luego lo vamos haciendo crecer en la sinopsis y aparece el tratamiento. Ustedes, sin tener que presentar una escaleta, pueden tener una escaleta intermedia,
que les permite empezar a ver cómo vamos a estructurar y cómo vamos a contar esta historia que empezó siendo contada en una línea y ya ha tomado una forma de 3 páginas. Técnicamente el tratamiento generalmente es a razón de una página cada 3 de lo que sería el guión literario. O sea que su guión literario en el formato, el formato universal de guión literario que usamos con el Final Draft o el Celtics, de 1 minuto por página, póngale que un largo de 2 horas son 120 páginas, un tratamiento debería ser de 40 páginas. Imagínense cómo hacemos para que esas 40 páginas terminen en 3. Entonces es un lugar de condensación absoluta y donde ustedes tienen que ir justamente, recuerden la pregunta ¿qué pasa? A los lugares donde pasan las cosas más importantes para que se produzcan giros. Y para que se puedan producir giros, para que se pueda producir intriga, para que se pueda producir una tensión con aquella persona que lee o que especta, es muy importante que su guión tenga muchas capas. Y para que su guión tenga muchas capas, hay que entrenar el universo personal. Hay que hacerlo grande. Tenemos que ampliarlo día a día. Tenemos que escribir día a día nuestros guiones, con todo, lo que vemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que vivimos, o con lo que viven las otras personas. Yo a veces escribo mucho con la vida de mi madre. Bueno, vamos a hacer por ahora aquí una pausa, así no los mato, y le voy a dar la palabra. Espero que haya sido de ayuda. Gracias. Gonza, genial, querido. A mí sí me gustaría sumar una cosita sobre el tratamiento que también suele pasar y que de última me gustaría preguntártelo para que ver si podemos coincidir en eso. ¿Qué pasa cuando hay a veces el tema aparece el diálogo, ¿no? Digo, porque la idea es que recién veíamos en una sinopsis de que el diálogo no aparece hasta el guión literario, salvo raras excepciones o que haya alguna información muy primordial o imprescindible que se pueda dar a modo indirecto, ¿no? En una sinopsis o en un tratamiento. Bueno, está buena la pregunta. Yo en un tratamiento de 3 páginas realmente evitaría el diálogo. Puede aparecer, si uno tuviera que un personaje dice realmente una frase que es clave, o sea, en una película de 2 horas hay un personaje que dice una frase que es fundamental, o es como las películas de Lisandro Alonso, donde no se habla, pero en un momento nuestro leñador dice y bueno, puede ser, si suma a la hora, es un material, es muy loco, porque es un material de prosa independiente, literario, que busca cautivar y enamorar, pero también nos tiene que hacer ver la futura película. Entonces, estamos en esa paradoja, tenemos que contar un cuento hermoso y que nos pueda hacer ver la pelíula. En un tratamiento... Y está bueno... Sí. Perdón, que está bueno que eso, que se entienda también, que muchas veces uno... hay gente que entiende que el tratamiento dice, ya tengo el guión escrito, le saco los diálogos y eso es el tratamiento. Digo, no es así, ¿no? Estaría bueno remarcar eso. El tratamiento es una pieza per se, una pieza, digamos, que se tiene que poder leer, como decís vos, de alguna manera es un equilibrio entre eso literario y la descripción de las acciones y la descripción de la película, ¿no? Porque se van a encontrar, si hacen eso, se van a encontrar con 40, 50 páginas, se van a empezar a complicar con decir, bueno, ¿qué escena saco? Porque el tratamiento no me cierra. Y es importante tener en cuenta que el tratamiento se escribe, básicamente. Absolutamente. Y esto del diálogo, o sea, tal vez depende del tipo, estamos hablando generalidades y eso es lo más loco, porque hay tantas particularidades en nuestros universos, yo los veo las caritas de cada uno de ustedes y deben tener tantas particularidades. En un tratamiento de 40 páginas, pues, los manuales dicen que no debería entrar el diálogo, pero puede ser que entre del tipo de la naturaleza de la película. Imagino que películas en donde el diálogo y la palabra tienen un potencial de tracción de la narración, y tal vez puedes llegar a sumar. Ahora bien, si la palabra no es un elemento fundamental para traccionar nuestro proyecto, yo en esos casos la evitaría. En este caso particular de 3 páginas, yo directamente evitaría absolutamente el diálogo. Yo te hice esa pregunta porque puntualmente en la sinopsis del Chico de Pijama Rayas hay una información que se da en la sinopsis, ¿no?
que dice, lo que su madre le dice, no vayas más allá del jardín. Digo, es como, es de alguna manera rompe esa orden, ¿no? Y digamos, ahí a partir de eso surge el conflicto. Por eso es una información que uno podría pensar que está en un diálogo, pero es primordial, digamos, o indispensable para la historia. Sí, absolutamente. Perdón, Bueno, Gonzalo, Hugo, perdón, sí, quería agregar una cosita. Ahí, si se fijan, la gente ahí en el chat, yo copié, pegué, en realidad subí la presentación que hicieron, ¿sí? Este PowerPoint está subido ya en el chat, igualmente después se lo vamos a pasar a toda la gente que escribió y se escribió en el mail, ¿sí? bien, perfecto, Ceci. Bueno, Esto también se le está vamos... grabando y lo vamos a compartir seguramente en redes sociales, así que bueno, va a estar a disposición. Genial. Entonces le damos la bienvenida a Florencia Bastida, que nos va a ayudar también a completar un poquito este panorama con respecto a la experiencia que ella tiene en series. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Voy a tratar de no quedar en ridículo después de la excelente exposición del profe Gonzalo. Siempre un gusto escucharlo hablar. De hecho, como invitada anotaba los conceptos que él tiraba, porque me parecían increíbles. Eh, por eso lo que iba a decir lo tengo un poco superpuesto con las cosas que fui anotando, pero voy a tratar de ser muy clara. Un poco decidimos dar este pequeño espacio para yo poder tirar ciertas ideas que tengo en torno a cómo escribir estos documentos, sobre todo cuando se trata de televisión. De todas maneras, creo que pueden tomar algunos de los consejos que voy a dar para todo tipo de proyecto. Pero bueno, como yo en los últimos 2 años me he dedicado más al desarrollo de series televisivas, estoy un poco más empapada en esa materia. Y creo que lo que les voy a decir puede estar bueno, porque básicamente es entendiendo que están en un proceso de desarrollo. Quiero decir, no tienen en claro del todo ni la película, ni la serie, tanto de ficción como de documental que quieren hacer, sino no estarían, digamos, aplicando a este fondo. Hay muchas veces que no sabemos muy bien qué escribir, no solo digo qué o cómo son los documentos, sino digo qué, cómo relleno de contenido esta presentación. Y básicamente creo que les voy a dar un par de tips, no solo para que lo puedan hacer de la mejor manera, sino para que apliquen una premisa que es pueden decir lo mismo pero distinto, porque ustedes piensen que esto lo va a estar leyendo un jurado, y si yo leo lo mismo 3 veces en el storyline, en la sinopsis y en el tratamiento, me predispongo de una mala manera. Entonces, eso sería principalmente lo más importante: no nos repitamos. Eso sí que es algo bien importante. Ya lo pueden, además ahora con la clase que dio el GON, creo que pueden tener algunos lineamientos para saber bien qué poner en cada documento, y sin embargo les hago presente la idea de pensar en imágenes. Pensemos en imágenes. Estos son documentos que representan lo que van a ser proyectos audiovisuales. Porque además pensar en imágenes me parece a mí que nos permite también decir lo mismo de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, por lo menos para televisión, soy muy partidaria de lo que el Gonza describió como el logline. Básicamente por una cuestión de que en el mercado se maneja de esa manera. O sea, en el mercado, cuando vos vas a un lugar a vender tu serie, no te van a pedir una storyline. De hecho, en el mercado, imagínense ustedes que es un mercado en donde está todo el mundo ofreciendo sus productos y hay gente que escucha muchísimos productos. Entonces de alguna manera hay que engancharlos rápidos y de manera concreta y con ideas en imágenes que parezcan atractivas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y más en las series que suelen tener mucho más metraje, tiempo real que las películas, es muy complicado meterlo en 3 o 6 líneas, ¿no? Y además que, de nuevo, yo si quiero que alguien compre mi serie, yo quiero que lea lo que sería el logline y diga, dame más, quiero saber más, no quiero que me lo dé todo en 6
líneas, ¿no? Entonces, un poco como voy a intentar desarrollar esto de más o menos de decir lo mismo, pero con distintas palabras, siguiendo la línea de lo que dijo el Gon, de que en el logline esté personaje, situación y problema. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la serie Breaking Bad. Yo no sé si la han podido ver, si no, se las recomiendo. El logline o la premisa es bastante sencilla, es cuando a un profesor de química le diagnostican cáncer terminal, se mete en el negocio de las drogas sintéticas para poder dejarle dinero a su familia. Es una genialidad, díganme ustedes, escuchando eso, quieren ver esa serie probablemente. Ahí tenemos personaje, situación y problema. Listo. Yo leo eso, digo, dame más. Viene la sinopsis, ¿verdad? En la sinopsis, sí, ya, como dijo el Gon, tiene una carilla, debería estar ya todo el arco de la serie, lo cual es bastante difícil, la verdad. La recomendación que les puedo hacer es que en el primer párrafo, por lo menos hagan una síntesis de lo que se vio en el storyline, pero agréguenle el antagonista y el oponente. ¿Qué quiero decir? Yo arrancaría la sinopsis de Breaking Bad. Cuando Walter White es un profesor de biología de un colegio no sé si está en El Paso, Texas, o en dónde, que al enterarse de que va a morir pronto, no hace falta que digamos lo del cáncer, capaz que ya lo dijimos, se pone a cocinar metanfetamina, y para eso deberá pedir la ayuda de un ex alumno de él, que es un total junkie y un inútil total, y a la vez deberá buscar no ser encontrado, no solo por la DEA, sino por su yerno, que es de la DEA. Digo, ahí ya tenés todo, digamos. En un pequeño párrafo tenés ese resumen, y entendés, de nuevo, la situación en la que está el personaje, quién va a ser su antagonista y quién va a ser su ayudante, ¿no? Bastante increíble. No lo que yo estoy diciendo, sino Breaking Bad. Y como ven, voy agregando, digo, si arriba ya dije que tiene cáncer, abajo trato de decir que tiene una enfermedad terminal, buscar distintas palabras para que me vayan cambiando y me vayan sumergiendo cada vez más en el mundo. Algo importante que dijo Gonzalo a la hora de hablar de los personajes, si vos a mí me decís Walter Blanco, de 56 años, no me estás diciendo nada. Pero si me decís Walter Blanco, un tipo que tiene 2 trabajos, una hipoteca y una esposa embarazada y un hijo con discapacidades motrices, ya me estás diciendo muchísimo más de él. O si más corto me decís, Walter Blanco, un tipo que da clases y es incapaz de levantar la voz y se deja mandonear por todo el mundo. Eso me importa mucho más de, si se quiere el nombre, podríamos poner un profesor y la edad. Ya me pinta un tipo muy ofuscado por la situación y muy ofuscado por el mundo. De nuevo, siempre pensemos en imágenes y pensemos en que cuando leemos lo que estamos escribiendo nos tiene que generar de alguna manera, nos tiene que condensar un mundo, porque hay alguien atrás leyendo eso que tiene que querer saber más, tiene que querer leer más. En este caso, en un concurso tiene que decir, che, esta serie está buenísima, yo quisiera ver esta serie, ¿no? Dame más. Después, pasando rápidamente al tratamiento, ahí sí, la recomendación número 1 de irnos con imágenes. Yo ya sé que tengo un tipo que tiene cáncer, que como sabe de biología, de química, mala mía, de química, se va a poner a hacer metanfetamina, y sabemos que va a hablar con un exalumno de él que es un yonki, sabemos que el yerno es de la DEA. Entonces, ¿cómo podría empezar el tratamiento de una manera atractiva? Y bueno, diciendo eso, Walter White tiene una casa hipotecada, una esposa embarazada, un hijo con problemas motrices, tiene 2 trabajos, no lo respetan en ninguno, no sé quién lo trata peor, si sus alumnos o el jefe del lavadero de auto. Se va a enterar que tiene cáncer y le pedirá a su suegro de la DEA que lo lleve a una redada de drogas, y ahí tendrá una gran iluminación en donde dirá, yo voy a hacer esto. Eso es una imagen, es una situación que nos va sumando información y nos mete totalmente de lleno en el mundo. En el caso de esta serie,
el ambiente es importante, entonces podés describir un poco, ellos están como en una suerte de paso fronterizo, súper árido, que hay mariachis, hay cowboys, entonces si hay algo de eso que es interesante, súmenlo, pensemos en eso, pensemos en imágenes que nos generen muchas ganas de ver esta serie en pantalla, crucial, sin perder de vista obviamente la necesidad de otorgar una información, ¿no? Y en el caso de la convocatoria para las series, también tiene otro de los requisitos de la convocatoria, es la sinopsis capitular. Bueno, eso es muy complicado porque es muy complicado saber en esta instancia bien qué va a pasar capítulo a capítulo. De hecho, es una de las cosas más difíciles y es uno de los trabajos más arduos de cualquier desarrollo. En eso, dos consejos muy fáciles, que pueden parecer hasta medio tontos. En todos los capítulos tiene que avanzar la trama principal de la serie, digamos, sí o sí, digamos. Si esto fuera una serie romántica en donde el objetivo de el o le protagonista es obtener el amor de alguien, y bueno, en un capítulo está a punto de hacerlo, en otro no, en uno se entera que ya tiene pareja, en el otro se entera que son una pareja abierta, digo, en todos los capítulos tiene que haber algo de eso, lo que se llama la trama principal, digamos. Si no, se desvaría mucho, digamos, entonces es importante tener en cuenta eso. Y otra recomendación es, pensemos en todas las series que vemos, por qué nos enganchan, y de alguna manera es porque nos van coqueteando todo el tiempo entre que los protagonistas van a conseguir o no sus objetivos. Entonces, en ese sentido, si bien después no va a funcionar así de ninguna manera en un capítulo, intenten que si un capítulo termina bien, que el otro termine mal. ¿Qué quiero decir? Si estamos haciendo una serie sobre gente que necesita plata, si en el capítulo 2 terminan consiguiendo toda la plata por X motivo, o porque se ganan la lotería, o por lo que sea, el capítulo 3 deberían en algún momento perder toda esa plata, digamos. Ese tipo de tensiones y ese tipo de vaivenes, que son más complejas, de hecho debería haber mucho más de eso en el seno de cada capítulo, pero bueno, como de nuevo es una instancia de desarrollo, es muy difícil tener eso, es un trabajo mucho más profundo, pero intentemos eso, que los protagonistas o la protagonista o el protagonista vaya yendo y viniendo en llegar a la meta de su objetivo, porque eso es básicamente lo que nos da el vértigo y la tensión de la serie, de cualquiera que sea el género, digamos. Así como dijo Gonzalo muy bien, intenten que el género se note en los elementos, en la escritura. No sé, hay una serie, por ejemplo, que es una mezcla de policía negro con comedia negra que es increíble, que se llama Happy, hay una niña desaparecida y hay un detective que es un cascarrabias, tremendo y un inútil, pero recibe la ayuda del amigo imaginario, que es un pony dibujado sobre la imagen, de la nena para encontrar a la nena. Vos con esos elementos, digo, ya está, ya entendés que es algo muy desopilante, que es una comedia negra, mezcla con thriller. Entonces intenten identificar esas imágenes y esos elementos, que con poco, por más de que no parezca, el material es relativamente poco, que el jurado pueda entender qué serie quieren buscar, porque está bien que no tengan la serie o la película o el documental al día de hoy, pero lo que es importante entender, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué vamos a desarrollar? Nada, eso. No tengo más nada para decir. Si les parece, Flor, puedo ir leyendo algunas de las preguntas. Y antes que nada, bueno, digo, yo también suscribo a lo que plantea Florencia y Gonzalo, en el sentido de que en la medida que en estas piezas no aparezcan palabras propias de la disciplina, siempre es mejor. Es decir,
el género, como dice Flor, se va a poder leer, de repente ustedes veían recién en un logline que hablaba de, no, esa no estaba, la de la Guerra de las Galaxias, pero dice el Imperio Galáctico. Ya cuando nosotros tenemos en una frase Imperio Galáctico, ya el género, digamos, empieza a aparecer, ¿no? Y digo, y acá hay una pregunta, aprovechando esto, y después retomo con las otras, que tiene que ver con que una pregunta en los tratamientos, dice, vi tratamientos de guión donde se explicita con palabras los elementos como flashback y elipsis. ¿Pueden escribirse o está mal? Gonza, Flor, les tiro la pregunta y después les voy a ir leyendo las otras. Bueno, nunca diría que algo está... O sea, esto es raro, porque estas conversaciones uno tiene que decir, está mal, te reto. Pero lo que estamos buscando es el mayor potencial de ese material. Yo creo que uno de los grandes artes de la escritura de guión es cómo, de la escritura principalmente para llegar al guión literario, es cómo con palabras puedo hasta sugerir planos. Entonces, cómo con palabras puedo sugerir, como muy bien decía la Flor recién, la mayor cantidad de imágenes. Si uno lee, por ejemplo, acá tengo, como para contestar esto del flashback y de elipsis, sí. Acá tengo un fragmento, un guión de Luis Mallier, de Adiós muchachos. Dice, la ventanilla del tren está escarchada, un humo negro de carbón diluye la imagen por momentos. Se oye el quejido de la locomotora, ¿sí? Julien mira el paisaje de invierno que desfila. Vemos que el tren está en movimiento. Detrás de él, 3 muchachos de su edad se pelean. Se trepan a los asientos, se suspenden de los portaequipajes como monos. Tenemos un plano medio. Julien en el vidrio ve la huella del rouge sobre su mejilla. La borra maquinalmente con el revés de su mano, ahora su expresión es apacible, llora. O sea, tenemos un montón de planos sugeridos a partir de la propia palabra y de la propia literatura. Este es el arte mayor para mí del guionista. Entonces, si podemos evitar poner flashback y elipsis, y lo podemos contar mientras vamos contando los acontecimientos, si yo voy leyendo algo y digo, wow, acá... Imagínense si tenemos que leer de Dark cada vez que ponen flashback o elipsis. Lo tiramos a la basura ese guión porque es un plomazo. Entonces, tenemos que ir nosotros con los acontecimientos yendo y viniendo en el tiempo, y eso es lo más interesante de lograr. Mientras menos elementos de carácter cinematográfico ponemos en estas pequeñas piezas que estamos planteando ahora, para mí es más potente. Tengan en cuenta que hay personas, como muy bien decía la Flor, que leen cientos y cientos de materiales. Y generalmente el elemento técnico detiene la lectura. Hay muchos tratamientos largos que usan ponerle los encabezados para entender cuáles son las escenas también. Hay muchos tratamientos que ponen diálogos o ponen cosas que se dicen, pero también ponen los encabezados. Interior, habitación, día. Cada elemento que nosotros agregamos, a menos que sea realmente vital y ustedes dicen no hay forma de sacarlo, detiene el avance de la lectura fresca. Entonces, la sugerencia es evitarlo. La sugerencia. No que esté mal. Sí, no retamos como en el Chavo. Y sí se recomienda también que de alguna manera esa escritura del tratamiento pueda estar con ritmos marcados a partir del punto y aparte en el párrafo, digamos, y no presentar todo un bloque de modo ladrillo en donde por ahí eso también nos puede llegar a perder. Pero sí, en la medida de lo posible, evitar señalamientos técnicos, ¿no? Como plano, lo que decía Gonza recién, es decir, yo el plano lo sugiero a partir de la palabra y no de decir plano corto o una subjetiva, lo que leía Gonza recién ahí, en una subjetiva el personaje. Bien, otra pregunta, dice, perdón, ¿el tratamiento se pide para largometrajes de ficción porque no lo vimos en las bases? Sí, en el concurso de desarrollo se piden los tratamientos. Lo que es probable que no hayas visto si estás por presentarte al concurso de producción de largometraje, porque ahí vas a tener que se solicita el guión literario directamente, cuando vos ya vas a producción. Entonces, pero en los concursos, todos los concursos de desarrollo se pide tratamiento. Poner Juan le dice, Marcelo pregunta, poner Juan le dice tal cosa a Pedro, ¿está bien en esta etapa? Bueno, un poco lo de los diálogos, Gonza, que hablábamos recién, ¿no? Flor, digo, sí, perdón, a no si ser estás haciendo que sea una información... sí, si estás haciendo Terminator, sí pone la frase hasta la vista baby. Si no, no. Digo, en todo esto vos decís,
si hay si hay una forma de hablar, una oración, una respuesta que condensa a un personaje, ahora no se me viene ninguno a la mente, sí, está bien usarlo, pero no para dar Yo, información que podrías dar en forma de texto. a mí me resulta interesante, el otro día en una tutoría de guión yo escuchaba que decía, en un tratamiento, la palabra de Rosbud para abajo no va a diálogo. O sea, el ciudadano Kane puede haber puesto Rosbud en su tratamiento. Después, por todo lo que viene después no existe nivel de diálogo. Es una manera de ejemplificar cómo, ¿no es cierto?, uno tiene que tratar de evitar todo lo que sea diálogo que no sume de manera imprescindible. Después, bueno, lo de las bases ya está respondido. El tratamiento se pide en concursos de desarrollo, bien. Dice, Martín dice, si quisieran plantear una serie pero de unitarios, sin eje argumental, tipo The Love and Robots o Batman, Gotham Knight, ¿cómo se plantean storyline, tagline o tratamiento? Me imagino que Bien, también, no sé si han visto alguna de las series que nombra, o por ejemplo, no sé, podría ser Relatos Salvajes, se me viene un largometraje con cortos, digo, un ejemplo. bien. No sé, perdón, no sé a quién le voy a decir esto. No sé si es el mejor momento para pensar series de ese tipo, digamos, por razones de producción y comercial. De serlo, si quisiera seguir adelante con esa idea, habría que buscar, me imagino yo, cuál va a ser el eje temático y de alguna manera que se pueda entender en los documentos. ¿Qué quiero decir? Yo Love and Robots no la vi, pero entendiendo por el nombre que debe ser algo con amor y con robots, en un logline pondría como tal, le mando un mensaje de texto para decirle que lo va a dejar. El otro le comunica por email que le han dejado sin trabajo. Y un tercer caso, nuestros vínculos están dominados por la tecnología. Algo así, digamos, que permite entender cuál va a ser, porque algún tipo de conexión tienen que tener las series, porque si no, no serían series y serían películas. Entonces digo, ver qué posibilidades, no. Ahí un poco está preguntando si se puede poner una antología de historias. No, eso es otro documento que acá no se pide. Por eso digo que es complicado pensar una serie una serie de ese tipo para este tipo de convocatorias. Sí, creo que Eh, tiene que ver también con eso, con encontrar un eje temático, por ejemplo, la manera de Relatos Salvajes, donde vos tenés todos los personajes que protagonizan los cortometrajes o estas microhistorias que plantea Cifrón, están de alguna manera atravesados por un mismo tipo de tensiones que están a punto de pasar de la civilización a la barbarie, digamos, están en una situación, encuentra estas 6 historias o 7 historias en una situación de tensión en donde van a romper con todo. Entonces, de alguna manera, yo me acuerdo haber leído, no lo tengo acá a mano, pero como ese storyline cuenta, la película narra 7 historias de estos personajes que están a punto de pasar, por ejemplo, de la civilización a la barbarie en un acto, ¿no? claro, sí, si quisieras presentar una obra, una serie con esas características, yo me arriesgaría a poner algo de eso en alguno, que digamos, en realidad no corresponde esto de poner una antología o un unitario en donde, pero bueno, en algún lugar en alguno de los elementos, en alguno de los documentos lo deberías poner, para que se entienda. Pero es complicado con estos documentos dar a entender eso, salvo con las sinopsis capitulares, ¿no? Y Bien, pensemos que con todo bien. el tema del protocolo, cambiar de actores, cambiar de locaciones, no es una decisión de producción menor, ¿no? Con todo este mundo que se viene, los Acá hay protocolos de filmación. una pregunta que dice Marcelo, dice, en documental mucho consiste en lo que se descubre mientras se lo realiza. ¿Cómo poner eso en el literario? ¿Se pone una estimación, Gonza? ¿Tenés? En el universo del documental, la verdad que una buena idea
es cuando nosotros proponemos un relato, un desarrollo potencial de una historia. Siempre es el potencial. Descubrimos la potencia que puede haber en esa historia, en ese personaje, en ese espacio. Entonces, en el documental tenemos que dar cuenta de esa potencia. ¿Dónde está la potencia de esa historia? Generalmente, como yo decía antes, tiene que haber algo, un embarazo de algún tipo, un cruce, una disociación, y en esa disociación de fondo va a estar la potencia de esa fábula. Entonces, todo eso imprevisible, todo eso que vamos a descubrir, en estas condensaciones lo vamos a poder poner en potencial. Nosotros en el documental hacemos muchas hipótesis. Si le preguntáramos, si tratáramos de descubrir los storylines de Eduardo Coutinho para sus maravillosos documentales, me imagino que sus hipótesis deben ser muy, muy distanciadas de la técnica con la que nosotros estamos proponiendo escribir estos ítems. Pero por lo menos tienen algo muy concreto. Voy a permanecer 30 días en el edificio Máster para mostrar la diversidad de las historias que hay en un monoambiente, en un monoblog de edificios en Sao Paulo. Entonces, él cree que en ese mundo hay un gran potencial. Eso que vos crees que hay un gran potencial, se lo tenés que contagiar a tu storyline, a tu sinopsis, para que nosotros, yo no soy jurado de nada, pero digo, me pongo en el lugar de los que leen para que vos entiendas también que hay una gran potencia en esa historia. Y de alguna manera, justamente Guzmán habla de un guión imaginario en documental, es decir, hay un grado de invención en ese tratamiento o en esa propuesta documental, que tiene que ver con una apuesta sobre lo que vos esperás encontrar o sobre esa hipótesis de trabajo. Entonces me parece que es muy importante no creer que en el documental todo tiene que ser, no puedo inventar nada. No. De hecho, el documental también es una afirmación. La no ficción es una afirmación sobre algo que nosotros creemos de ese mundo que vamos a ir a buscar o a representar, ¿no? De ese mundo proyectado. Y el documental, más que nunca, tu estructura va a estallar a pedazos constantemente. Por lo tanto, esa columna vertebral que uno elabora a través de la escaleta o del tratamiento, uno sabe que esa estructura va a estallar en muchísimas partes, pero también es un momento muy disfrutable, en saber que hay piezas que pueden cambiar de lugar. Y eso el documental te lo regala. Es una bendición que te da el documental. A los que nos gusta esa locura. Bueno, no sé si hay más preguntas. Ceci, no sé cómo estamos de tiempo. Creo que estamos bien, pero si hay alguna pregunta más. Acá dice, en el concurso de producción, dice Diego, en el concurso de producción de cortometrajes se pide desarrollo narrativo. ¿Está bien si tomamos lo que Gonzalo dijo sobre tratamiento para escribirlo o qué otras cosas se deberían tener en cuenta? Sí, algo interesante me parece de lo que dijo Gonzalo es, sobre todo pensando que si están, me imagino yo, queriendo desarrollar una serie documental, es porque algún tipo, o largometraje, es porque algún tipo de approach de algún tipo tienen con el tema que van a tratar. Entonces, de alguna manera, ese acercamiento que probablemente ya les haya generado distintas sensaciones, sensibilidades, distintas voluntades de experimentación, un poco como decía Gonzalo, me voy a instalar 30 días y voy a entrevistar a todos los vecinos de esta pajarera, habría que integrar esos elementos explorativos, me imagino yo, a un tratamiento. Quiero decir, no es tanto para mí, por lo menos, describir imágenes posibles que yo vaya a poder capturar con mi cámara, sino, bueno, realmente pensar qué elementos voy a poner en juego en el documental, digamos, ya sea recreaciones, ya sea entrevistas, pero sí, para mí, por lo menos en el proyecto documental, es muy importante jugar con el material que ya tengo, digamos, que ya conozco. Porque me imagino que hay todo un sentido y una búsqueda detrás de posar la atención sobre esa realidad. Entonces, es poner a jugar un poco esos elementos.
Bueno, no sé si Sí. hay una última oportunidad, quien quiera decir algo, comentar qué les pareció Yo, también. Sí. yo quiero contestarle ahí, bueno, esto que decía la Flor, en el fondo el tratamiento de un documental es escribir de manera viva y expresiva para que la otra persona pueda ver la película. Eh, Ahí no hay reglas, ahí rompan perímetros, pero ahí está la ambición y ahí está la pasión. Nosotros damos ítems y perímetros para que ustedes puedan encauzarse, pero si está este tren en marcha, lo mejor es que nosotros podamos ver, insisto, me pongo yo nosotros y no tengo nada que ver, pero digo la película. Y con respecto al desarrollo narrativo, sí, sí, lo mejor que puedes hacer en un cortometraje como desarrollo narrativo es llegar a la instancia del tratamiento, que es una gran instancia de pieza narrativa para presentar. Y es donde está esto, es la que te permite escribir esto de manera viva y expresiva, esa película que vas a estar soñando con hacer y que tampoco sabes muy bien cómo va a ser. Yo creo, como le dije al comienzo de la charla, la forma es el contenido que sube a la superficie. La pasión, el universo personal y los sentimientos afloran. Los guionistas somos cartógrafos de sentimientos, o sea, trazamos mapas sensoriales. Y eso, si está expuesto, es positivo, siempre. Y basta porque los voy a hartar. Gracias. Bueno, estamos, Ceci, para ir cerrando. Bueno, acá había una última pregunta, si querés, y cerramos. Dice, las caracterizaciones también van en la carpeta. En realidad, la caracterización de los personajes, uno empieza a ver los perfiles de personajes en la sinopsis y de manera más gruesa en el tratamiento, digo, sin necesidad de ponerlas por fuera. Pero puede haber en alguna de las bases que te pidan mínimamente un esbozo de cada personaje. Eso puede suceder, o a veces en las propuestas, en las carpetas se suele presentar un perfil de cada personaje y no está mal, digamos, que eso esté. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Hugo. Sí, igual, sí les recomiendo, porque me parece un ejercicio totalmente interesante, dedicarle una tarde a pensar los personajes. Porque por lo menos piensen lo complejo que son los personajes que más nos gustan ver, háganse la pregunta ante esta situación, ¿qué haría porque básicamente después es lo que escriben, y piensen en cualquier personaje de Game of Thrones, piensen si Cersei Lannister era capaz de entregar a sus hijos o no, por poder, si lo único que le importaba en el mundo eran sus hijos y el resto no le interesa. Son pequeñas preguntas que nos podemos hacer jugando, y siquiera una tarde, que nos van a ayudar mucho a armar el mundo y a entender lo que puede pasar en nuestra película o en nuestra serie. Bueno, en principio quería agradecerles muchísimo a Gonzalo y a Florencia por su tiempo, por tomarse el tiempo de preparar la clase también. Por los comentarios que estoy viendo les ha servido mucho y la verdad que nos pone muy contento, a mí particularmente me pone muy contento que esto sea realmente algo que pueda ser aprovechado y que en realidad va a elevar la vara de todos nuestros proyectos que se presentan. Entonces va a ser un beneficio para todos. Digo, yo pensando lo del polo audiovisual, cuando tenemos que abrir carpetas, tenemos que organizar toda esa información, si damos el acceso a que las cosas estén un poquito mejor hechas, va a ser buenísimo. No quiero dejar de agradecerles también a todos los que han participado, y quiero invitarlos para mañana, porque esto continúa, este es el primer, esto es la primera muestra. Mañana tenemos a la misma hora, 19 horas, la producción, bueno, voy a estar yo como anfitriona, va a estar moderadora Mariana Britos, que la vi que está por ahí, de la Universidad de Villa María, y van a estar como docentes Romina Sabarí por Universidad Nacional de Córdoba, y de invitada también a Linda Díaz, que la vi también que está por ahí, Linda, si quieres saludar. Así que bueno, nada, los invito para mañana y bueno, espero que aprovechen. Perdón, yo no quería dejar también de agradecer al Polo y de reconocer, bueno, enfrente de los que todavía estemos acá, la importancia de estas instancias, porque por lo menos a nosotros, como productora y como personas que estamos buscando generar contenidos,
bueno, yo estoy acá porque gané uno de los concursos anteriores, y la verdad que estas instancias son importantísimas porque nos dan a nosotros la oportunidad de fortalecer nuestros proyectos para llegar bien a instancias que son como muy competitivas, que son las instancias de búsqueda de financiación en mercados, y la verdad que para nosotros este tipo de concursos que nos impulsa y nos alienta, nada, nos ayuda a llegar realmente mucho mejor conformados y parados a este tipo de espacios, y nada, para nosotros es siempre un agradecimiento de corazón. Bueno, genial, me alegro mucho entonces. Hugo, también, un placer haber compartido con vos este momento. Y bueno, los esperamos mañana. Gracias, Gracias. Ceci. Un placer. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por Buenas escuchar. noches. Gracias.